Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra última sesión del día de hoy. En primer lugar tendremos al doctor Armando Osorno Sánchez. Él nos va a hablar de la enseñanza del derecho en la globalización a través del método del aprendizaje situado. Es doctor en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la distinción nivel 1, cuenta con la certificación en materia de propiedad intelectual o la OMPI y es autor del libro El contrato llave en mano y coautor del libro Lineamientos de la investigación jurídica. Ha publicado diversos artículos en el área de contratación internacional, derecho económico, derecho internacional público y privado. Ha impartido diversos cursos en distintas instituciones, así que le damos la bienvenida a esta jornada. Como ya saben, tenemos una mesa cuantiosa, afortunadamente, pero les pediría que subiéramos unos 10 minutos de exposición para poder tener tiempo de interacción. Muchísimas gracias. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Enrique Cázares, y buenas tardes a todos. Es un gusto realmente participar en estos foros. La intención de mi charla es breve, realmente es un reporte de una investigación que inicia, que de alguna manera se ha observado respecto de la realidad social o nuestra realidad y nuestros estudiantes de Derecho. Específicamente, en esta investigación, como punto de partida, se ha observado que no hay un vínculo específicamente entre la teoría que se enseña en la universidad y la realidad de los estudiantes al egresar. Esto obviamente es un caldo de cultivo, como vulgarmente se dice, ¿verdad?, para propiciar de alguna forma algunas cuestiones propias que se viven desafortunadamente en nuestra realidad, que tienen que ver un poco con la corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera los jóvenes hoy día están egresando, pero no están logrando, vuelvo al problema, vincular lo aprendido en la universidad específicamente con lo que en un momento dado ellos tengan o tienen que realizar en la realidad. El objetivo específicamente es analizar la pertinencia de la utilización del aprendizaje situado en la enseñanza del derecho. ¿Esto por qué? Específicamente, primeramente quiero abordar como primer punto específicamente la relación derecho y globalización, que es el título de esta que se le ha otorgado a esta investigación, la enseñanza del derecho en la globalización a través del método del aprendizaje situado. ¿Qué es lo que hemos observado? Específicamente, hoy día, nosotros sabemos de antemano que hay ciertos principios y ciertos valores que se han dado a figuras jurídicas, etcétera, que cuando tenemos que contraponerla con otros sistemas jurídicos, obviamente no siempre son vistas u observadas desde el derecho de la misma forma. ¿Esto qué genera? Pues obviamente la necesidad de la armonización, la uniformación y la propia unificación del derecho, que se ha venido logrando de alguna forma. Pero esto lo vemos a nivel Estado. ¿Cómo es que el Estado tiene con sus leyes la intención, ¿verdad?, de armonizar, de uniformar o de unificar la norma? Específicamente, esta cada día se desterritorializa específicamente, y este fenómeno también lo que genera es cierta complejidad. ¿Por qué? Porque conforme nosotros nos involucramos en la observancia de nuevos principios o de nuevas realidades,
Muchas ocasiones en las universidades se sigue enseñando el derecho visto propiamente desde la experiencia del Estado. Cómo es que nosotros lo estamos viviendo en nuestra realidad social. Pero ¿qué pasa? Cuando el vínculo derecho-globalización o globalización-derecho surge a partir de la observación del planteamiento y de diversos problemas en un momento dado que se califican como globales. Y que no solamente eso, que han venido también a formar parte de la propia agenda global. No sé, hablemos específicamente de, o mejor dicho, no hablamos hoy día ya específicamente del derecho, de los derechos humanos, sino hablamos también del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho del comercio internacional, del derecho mercantil internacional. Y obviamente esta realidad se está desfasando en razón de lo que nuestras universidades, de alguna manera, algunas, no hablo de la generalidad, pero sí de la gran mayoría. ¿A qué me refiero? A que hay alumnos que cuando egresan son los menos, pueden en un momento dado enfrentar una realidad o un problema social atendiendo no solamente a la teoría, a los principios aprendidos, sino que tienen la capacidad de conectarlos también con la legislación. No solamente la legislación local, sino también la propia legislación que ha formado o se ha convertido en parte de nuestra legislación, como es el propio derecho internacional, los propios acuerdos internacionales, etc. Y esto se observó porque, de alguna forma, en algunas clases de Derecho Internacional se daba la oportunidad a los alumnos que hicieran ejercicios en los cuales se encontraran en la propia norma, ya sea esta tratado internacional, acuerdo o la propia ley específicamente, encontrar en ella cuáles eran los objetivos, las finalidades. No solamente eso, sino también los propios principios o bienes jurídicos tutelados que el propio derecho buscaba encontrar con la regulación de una conducta determinada. Y eso es lo que se observa en esta investigación que es realmente muy joven, está iniciando, motivo por el cual, al encontrar que los alumnos se ubican en esta realidad en la que no logran conectar las cuestiones propias de la filosofía jurídica o de los principios de derecho con su realidad, entonces es motivo por el cual nosotros estamos planteando el aprendizaje situado, atendiendo específicamente a pasos muy específicos y claros, como lo proponen algunos autores como Hernández Avendaño Juan Luis y Díaz Rosales María Alejandra. Específicamente nos dan un concepto. Por cuestión de tiempo, voy a tratar de hablar simplemente de los pasos específicamente, que es partir de una realidad, o sea, compleja, multifacética y cambiante, porque esa es nuestra realidad, cuando en nuestro derecho como sistema no es cerrado al 100%, sino que también es permeable y logran entrar otros principios, probablemente otras realidades o figuras jurídicas que en nuestro derecho se protegían de tal o cual forma. Un segundo paso, que sería el análisis y la reflexión. A veces no solamente es necesario hacer un análisis específico, claramente hablando de poder descomponer un todo y observarlo, sino que también hay que reflexionar sobre esto, sobre todo en esta parte del derecho. Y el tercer paso, resolver en común, o sea, trabajo en equipo. Los jóvenes hoy día, abogados, traen por ahí un problema de no saber trabajar en equipo. Y el cuarto paso es comunicar y específicamente transferir esta realidad. O sea, comprender los contenidos en un momento no por memorización, sino que realmente ellos tengan la capacidad de lo aprendido. Hablo de las cuestiones propias, aprendidas de la teoría,
de los propios principios, de los bienes jurídicos tutelados y cómo aplicarlos específicamente en la realidad. Bueno, pues por cuestión de tiempo y porque ya tengo que concluir en este momento, solamente les podría decir que el método del aprendizaje situado, que hasta donde en este momento hemos intentado encontrar la factibilidad de aplicación, es un proceso constructivista, confirma que el proceso de aprender es evolutivo y que se produce por una acción interna y personal en consonancia con las realidades que establecemos en diversos contextos. Y bueno, esperemos que más adelante podamos concluir con eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia del doctor Felipe Miguel Carrasco Fernández. El tema es el carácter sistémico de las investigaciones en las ciencias sociales y jurídicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Jurídica 2011, otorgado por la ANFADE, y es autor de varios libros. Profesor, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de nada, el agradecimiento al doctor Enrique Cáceres por invitarnos a colaborar en este proyecto que ya se ha hecho una tradición. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Bien, el tema que vamos a tratar es el aprendizaje basado en problemas para la enseñanza del derecho en la globalización. En la actualidad, me voy a permitir dar lectura a las diapositivas por cuestión de tiempo, si no me daría tiempo si empiezo a dialogar y nos llevaríamos más tiempo, ¿sí? En la actualidad, la enseñanza del derecho en la globalización no puede concebirse bajo el esquema tradicional de la clase magistral y del aprendizaje de la normativa jurídica de cada país. Es importante enseñar a los alumnos su vinculación con los tratados o convenciones internacionales, por lo que se deben considerar los procesos de globalización jurídica como parte de dicha docencia. La enseñanza del derecho en la globalización requiere de modelos prácticos basados en la teoría y en la investigación jurídica que permitan el acercamiento con la realidad sociocultural de un país con el ejercicio profesional. Hoy día la enseñanza del derecho en el contexto de la sociedad globalizada requiere que el alumno tome decisiones, argumente y realice el análisis de situaciones reales. Esto no se puede lograr con la memorización de conceptos y teorías, sino que es necesario que la enseñanza del derecho se ajuste a la realidad y a la toma de decisiones por parte del alumno. Para lograr dicho fin existe el aprendizaje basado en problemas en la enseñanza del derecho que permitirá al alumno desarrollar habilidades, competencias, un pensamiento crítico y analítico respecto de problemas concretos vinculados al derecho. Con lo anterior, se podrá lograr en el futuro un ejercicio profesional acorde a los requerimientos y necesidades de una sociedad globalizada que necesita profesionales del derecho que puedan desempeñarse y ejercer argumentativamente y tomar decisiones en casos concretos. Las nuevas metodologías docentes abren la puerta a una enseñanza más real y próxima a los desafíos profesionales. Con ellas, el alumno se encuentra motivado al comprender la utilidad de su aprendizaje. La explosión del conocimiento ha dejado obsoleto el aprendizaje fundamentado en la transmisión de numerosos datos que se basaba en la certeza de que resultarían útiles en el futuro. Por consiguiente, el énfasis en el aprendizaje se ha desplazado hacia el desarrollo de competencias transversales y al de la capacidad de mantener formación autónoma durante toda la vida. La originalidad del método aprendizaje a través de problemas o APP, como se le conoce, reside en el hecho de que a los estudiantes se le entrega un problema sin que se haya proporcionado previamente los conocimientos necesarios para resolverlo. En este método prácticamente no hay clases magistrales. Son los estudiantes los que en pequeños grupos intentan resolver un problema bajo la supervisión del profesor. O sea, el alumno es constructor de su propio aprendizaje. El APP se ha utilizado en la formación del conocimiento en diversas disciplinas
profesionales como son arquitectura, medicina, economía, ingeniería, administración, trabajo social, informática y derecho, entre otras. Las universidades deben formar profesionales aptos para ejercer su profesión en cuanto finalizan sus estudios, debido a la presión que ejerce no solo la sociedad, sino también las asociaciones profesionales. De ahí proviene que las universidades estén obligadas a asegurar de que sus métodos pedagógicos permitan formar titulados competentes. Concepto: el aprendizaje basado en problemas como metodología de enseñanza ha sido conceptualizado en los siguientes términos, según von Ribas. Es una metodología de aprendizaje que consiste en construir el conocimiento sobre la base de problemas de la vida real. En relación al aprendizaje basado en problemas, manifiesta, constituye un instrumento didáctico que consiste en presentar a los alumnos una situación controvertida con el objeto de que estos, a través del trabajo autónomo y en equipo, desarrollen y lleven a cabo los razonamientos críticos necesarios dirigidos a solventar el problema planteado. En la actualidad, se ha cuestionado a los programas académicos respecto a la relación que tienen entre teoría y preparación de los alumnos en la práctica profesional, en un ambiente real. Respecto a la importancia de lograr este objetivo a través del aprendizaje basado en problemas, algunos autores respecto al aprendizaje basado en problemas le han denominado método de resolución de problemas, como es el caso de Miguel Martínez, que establece cuáles son las características que deben tener los alumnos en su actuación en esta metodología en los siguientes términos: identificando problemas relacionados con un tema seleccionado para estudio, discutiendo un problema particular relacionado al tema elegido, utilizando sus propios conocimientos y experiencia con la ayuda de profesores y otros medios en busca de respuestas y comprensión del problema en cuestión, estableciendo una serie de hipótesis que puedan explicar y resolver el problema, buscando investigar las hipótesis establecidas, señalando las respuestas y soluciones posibles para el problema planteado. El aprendizaje basado en problemas persigue objetivos específicos, como son los siguientes: promoción de la responsabilidad del alumno en un proceso formativo, potencialización de las habilidades y conocimientos para la creación de juicios críticos, fomento del trabajo en equipo y mejora de la capacidad de interrelación personal entre sus miembros, supervisión de la adquisición por parte del alumno de los objetivos de aprendizaje marcados por el tutor, estimulación de la motivación del estudiante consiguiendo una actitud positiva hacia la materia asignada a través de resolución de casos reales. Cornier establece 4 elementos característicos de todo problema, basados en este método de aprendizaje basado en problemas. Un objetivo por alcanzar, datos que uno debe visualizar mentalmente, obstáculos por superar y conocimientos que se deben movilizar. En este cuadro van a encontrar las características centrales del modelo de ABP o aprendizaje basado en problemas, y van a encontrar cómo el profesor es un facilitador realmente o tutor del conocimiento. Los problemas son el vínculo para el desarrollo de habilidades. Cuando a veces los alumnos dicen, quisiéramos que la enseñanza del derecho fuera más práctica, se refieren a esto, al gran temor que tienen entre la vida teórica a veces, o a veces de una gran potencialización de la memorización del proceso de enseñanza-aprendizaje en licenciatura a enfrentarse a la vida real. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a encontrar algunas ventajas, ¿sí?, entre las que ustedes van a encontrar que este aprendizaje como todo presenta ventajas y desventajas. Algunas de estas ventajas, Souto lo expone así: el aprendizaje es más significativo relacionado con la vida real. En situaciones semejantes se entenderá la comprensión y no la repetición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Entre las desventajas, ya para ir terminando, vamos a encontrar que este método de aprendizaje basado en problemas, entre las desventajas es una resistencia al cambio del método tradicional. Se deben asumir responsabilidades y acciones. En la actualidad, en la enseñanza del derecho se recomienda no utilizar solamente un método, por el contrario, se propone, de acuerdo a la temática, a desarrollar y utilizar diversos métodos para un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. Debemos recordar que la metodología empleada en la enseñanza del derecho
tienen como finalidad lograr los objetivos, aptitudes, habilidades y actitudes en los educandos para una formación profesional acorde al siglo XXI en una sociedad globalizada. Conclusiones para terminar. El aprendizaje basado en problemas en la enseñanza de derecho permite desarrollar actitudes, habilidades, pensamiento crítico y argumentativo en los estudiantes del derecho. El aprendizaje basado en los problemas de la enseñanza del derecho permite un acercamiento con la realidad de una sociedad globalizada a los futuros abogados. Gracias. Perdón, pero es que por cuestión de tiempo, si me pongo a explicar, luego me falta tiempo. Muchas gracias, doctor Carrasco, muy amable. Bien, ahora le toca el turno al doctor José Antonio Córdoba Ortega, que nos va a hablar de enseñanza del derecho administrativo en la globalización del siglo XXI. El doctor Córdoba es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es doctor en Derecho, Programa General por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un postítulo en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile. Es profesor catedrático de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Investigador jurídico, autor de varios ensayos y libros, tanto en Derecho Administrativo como Constitucional y Transparencia Administrativa. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Enrique Cáceres, por la invitación. Un saludo desde Costa Rica. Ahora estamos como en un ambiente de hermandad, pero ahorita cuando ya nos toca la hexagonal, las cosas van a cambiar un poquillo, pero bueno, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Bueno, realmente el tema de las técnicas de aprendizaje y enseñanza, lo hemos visto durante esos 2 días, son temas pues bastante importantes para la formación de nuestros estudiantes, pero aquí hay un aspecto, digamos, que también hay que tomar en cuenta, y es las diferentes materias que encontramos nosotros en la malla curricular. Hay unas que sí facilitan, digamos, la utilización de unas técnicas, otras no tanto. Pero sobre todo, digamos, lo que sucede en esto es buscar los mecanismos para motivar al estudiante y darle pues toda la posibilidad de desarrollarse a nivel no solamente académico, sino a nivel profesional. Mi exposición, debido al tiempo, bueno, es un poco más extensa, pero ya la tengo bien para los 8 minutos que me quedan. Entonces no se preocupen. Ok. El objetivo general es analizar los nuevos contenidos en el derecho administrativo que se ajusten a cambios tecnológicos, al proceso de globalización y al desarrollo de las administraciones públicas. Dentro de esto existen, en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, hay 4 derechos administrativos. Si ustedes les preguntan a los estudiantes de Derecho Administrativo, dicen, ay, esa materia, ¿verdad?, es complicadísima, ¿verdad? Entonces, eso lo reta a uno como profesor, ¿verdad?, a buscar técnicas que posibiliten la participación del estudiante y además tenerlos uno trabajando, ¿verdad?, que eso es muy importante. Entonces, estos son temas tradicionales del derecho administrativo, el acto administrativo, los servicios públicos, la responsabilidad del Estado, la función pública, el procedimiento administrativo, el contencioso. Estos son temas que ya vienen a ser más novedosos. Los derechos fundamentales de los administrados, la transparencia administrativa y el acceso a la información pública, los estudios de derecho comparado, que es un tema muy importante, la legislación nacional y extranjera, los temas de regulación económica en materia de globalización y las TICs, que ya han hablado bastante aquí. Otros temas que ha venido desarrollando el autor Dromi en Argentina y en otros países en su postura sobre la hipermodernidad del derecho administrativo y el derecho público, plantea algunas interesantes, como redefinir las reglas de convivencia social, reformular el tema de la organización del poder y la autoridad, la restauración de los valores, que lo han planteado varios de los expositores aquí, el tema de soberanía y poder,
que es un tema, digamos, sobre todo con los grandes bloques de países, la lucha contra la corrupción y el terrorismo, la articulación social innovativa en la realidad administrativa y reformular o reestructurar el sistema administrativo. Ven, ya terminé la parte sustantiva, rapidito. La segunda parte, que es más rápido que lo que acabo de exponer yo, ¿verdad?, son algunas de las técnicas que he venido a utilizar durante más o menos 24 años de dar clases de derecho administrativo, de derecho público, de derecho constitucional, y sobre todo digamos, en la postura de mostrar un interés a los estudiantes de esta especialidad, al punto que antes no se hacían tesis de derecho administrativo donde yo doy clases, y ya ahora hay por lo menos 4 o 3 por generación. Entonces ya eso es un éxito, ¿verdad? Ok, lo han hablado aquí varios de los expositores. La técnica de clase magistral debe ser utilizada, sobre todo en derecho administrativo, debe utilizarse, pero en forma razonable. El otro aspecto es el trabajo en equipo, que es uno de los temas que más se trabaja a nivel del aprendizaje social y colaborativo. Tenemos la enseñanza individualizada, que también nos da varios aspectos que son importantes en esto, como el poder resaltar las capacidades y destrezas del estudiante con orientación o guía del profesor, pero también responde a toda una tendencia de la legislación en cuanto a los reconocimientos de grupos que son marginados. Entonces, también tenemos un tema sustantivo al aplicar esta técnica. Después, como lo decía el profesor antes muy bien, la teoría o estudio de casos, que son típicas del estudio del derecho. Dentro de eso está la simulación, es decir, implica el estudio de casos, implica la realización de un juicio en un aula universitaria que se adapta a esto. Y otro mecanismo que he venido utilizando yo en mis clases es la elaboración de un expediente administrativo o un expediente contencioso administrativo. Y ahí mismo escogemos los jueces, las partes, los representantes de la administración en una forma dinámica. Después tenemos los foros de discusión. Este sí es un tema que a veces lleva sorpresa, porque puede ser de dos formas: anticipadamente, una semana, 15 días antes, o ese mismo día traemos una noticia y la ponemos a discusión dentro del aula. Y finalmente, para cumplir ya con el plazo razonable que me han dado, entre comillas, tiene 5 minutos, ¿eh? Muchas gracias. Las visitas in situ a los tribunales es una práctica importante, sobre todo porque ven los estudiantes la realidad, ¿verdad? Y cómo hay jueces y litigantes que llevan pues una línea o un perfil de formación y también de comunicación, sobre todo el tema de la oralidad, que es tan importante en estos momentos. Y finalmente puse los trabajos de investigación cortos, porque este es el que he venido desarrollando yo más a nivel de mis años de experiencia. Esos trabajos cortos de investigación lo que buscan es crearles esa inquietud a los estudiantes, aparte que no van a tener que hacer solo exámenes, que eso es otro tema, ¿verdad? Este trabajo de investigación corto lleva varias fases. Una de las fases es la presentación de un plan de investigación al profesor en la segunda lección del semestre. Y a partir de ahí, en ese plan que yo les doy a ellos, que es como el cartel de licitación, les digo yo, ¿verdad? Es decir, es ley entre las partes. Una vez que ya está listo ese punto, ellos saben que tienen que empezar a investigar. Lógicamente que el tema hay que distribuirlo democráticamente. En Costa Rica, en una de las leyes más importantes que tenemos, está regulado la potestad de imperio, ¿verdad? Entonces, yo democráticamente, ¿verdad?, con base en esa potestad de imperio, les voy dando un tema.
Entonces, cuando ellos reciben el tema, ¿verdad? Reciben un impacto, ¿verdad? Y el impacto también lo reciben cuando les digo que tienen que traerme mínimo 30, digamos, citas bibliográficas o autores, ¿verdad?, para este plan de trabajo. Y después de eso, les doy las reglas del juego y cómo es el sistema de división dentro de la investigación. ¿Cuál es el resultado, digamos, de esta práctica durante años? Bueno, se ha ido mejorando, se les ha dado un poquito más de debido proceso a los estudiantes, que eso es importante, ¿verdad?, que lo conozcan, pero sobre todo ellos empiezan a tomar conciencia que el tema del aula no está solamente ahí adentro, sino está afuera. Es decir, cuando ellos van a una institución pública y piden información y esa información se la niegan. Entonces ahí es donde empieza la labor de ellos frente a la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le quedaban 3 minutos. Muy bien. Para que no diga que escatimamos con el tiempo. Bien, ahora a continuación escucharemos al doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga, quien nos va a hablar de la enseñanza del derecho en perspectiva de derechos humanos en la globalización. ¿No está Alberto? No está. Bueno, entonces no nos va a hablar de eso. Tendremos su ponencia. Por cierto, ya saben que los resultados de nuestros anteriores congresos han sido publicados en versión electrónica en 3 tomos. Se encuentran ya en la página del instituto. Fueron alrededor de, más de 1,300 páginas. Ya pueden ver ustedes ahí la Biblia de todas las cosas que hemos estado presentando a lo largo de nuestros eventos. Bien, entonces, a continuación tendremos al doctor Carlos René Asúnzolo Morales. Él nos va a hablar acerca de fortaleciendo las capacidades de las universidades mexicanas para ofrecer a los futuros abogados una enseñanza transversal y pertinente en derechos humanos. Es una coautoría, ¿verdad? Sí. Entonces está presentado por él. También ha participado la doctora Cecilia Martínez González y Eduardo Román González. Los datos del doctor René Asúnzolo, licenciado en Derecho. Tenemos todavía 2 minutos que nos sobran. Licenciado en Derecho y máster en Gestión aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, máster en Estudios Avanzados de Derechos Humanos por la Carlos III y actualmente investigador del Programa de Derechos Humanos del CEAD. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada agradecerle al doctor Cáceres, al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, que le den espacio a este tipo de foros y a estos temas que, tanto nos interesan y yo creo que todos los que estamos aquí consideramos trascendentales. Lo que ya decía el doctor, especificar que este reporte de investigación, al final yo soy el que está hablando aquí, pero es producto de un trabajo en equipo de los investigadores del CEAD y el reporte de investigación abarca los siguientes temas. Primero que nada voy a hablar un poquito del contexto bajo el cual surge este proyecto, que es un contexto de la educación jurídica y la enseñanza de los derechos humanos en México. No me voy a detener mucho aquí, ya se ha dicho bastante sobre el tema. El segundo aspecto que voy a abordar es la metodología o el proceso que utilizamos para elaborar estos materiales didácticos, de los cuales les voy a comentar. En una tercera parte es explicarles este manual de derechos humanos que está dirigido a profesoras y profesores universitarios que imparten el curso de derechos humanos. Y finalmente, platicarles qué es lo que sigue de este proyecto. Y empezando con el contexto de la educación jurídica en México, creo que es importante hablar de algunos de los datos que no me ganaron mis compañeros del CEAD y se los agradezco porque es básicamente con lo que siempre abrimos, pero que son datos de las escuelas de derecho, ¿no? En México, hasta diciembre del 2015, habían más de 1,715 escuelas de derecho. Esto quiere decir que durante los últimos 20 años en México se ha abierto una nueva escuela de derecho cada semana. En el periodo de 2012 a 2014, el ritmo de crecimiento de las escuelas de derecho creció a 3 por semana. Si ponemos esto en un contexto comparativo, en Alemania no existen más de 50 escuelas de derecho, existen 44, me parece. En Canadá existen menos de 30 y en España menos de 80 escuelas de derecho. Esto quiere decir que, que en México producimos abogados de forma masiva y no necesariamente bien formados, ¿no? El aumento de las escuelas de derecho no ha ido ligado con un aumento de la calidad educativa que ofrecen las instituciones de educación superior.
Y yo creo que la calidad y la estructura de la educación jurídica en México pues repercute directamente en la eficacia del sistema jurídico en México. No estamos hablando solamente de un tema académico, sino de un tema que tiene una incidencia directa en la forma en la que funciona el sistema jurídico en México y la forma en la que se prestan servicios jurídicos. Y bueno, a pesar de, yo creo que la importancia que tiene el tema de la educación jurídica en nuestro país, yo creo que no se ha teorizado lo suficiente. Si bien este espacio es un espacio muy importante para reflexionar, al final, pues bueno, comentamos muchas veces en este tipo de foros nos acabamos encontrando siempre los mismos, ¿no? Ojalá y cada vez vinieran más profesores, más directores de las escuelas de Derecho para que conozcan la trascendencia que tiene este tema, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho de la educación jurídica en México, de la educación jurídica que prestan las escuelas de Derecho, y se ha criticado bastante, ¿no? Yo coincido con muchas de las críticas que se han hecho aquí. Tenemos una educación muy humorística, en la que el mejor estudiante es el que es capaz de memorizarse más artículos, pero no necesariamente es aquel que logra proponer soluciones creativas a problemas complejos, ¿no? Hemos hablado también que esta metodología que se utiliza en las clases de una transmisión unidireccional por parte del profesor se convierte en el abuso de la clase magistral, y aquí yo realmente no estoy tan de acuerdo. Es decir, las mejores clases de la universidad y de la maestría que tuve, algunas de ellas fueron lecciones magistrales. Yo creo que una lección magistral bien abordada, una lección magistral bien preparada por parte de un profesor, sí logra emocionar a un estudiante y sí logra transmitirle buen conocimiento. El problema es que estamos abusando de la lección magistral y no estamos utilizando otro tipo de técnicas didácticas, y eso sí convierte en imprescindible al profesor, porque al final el estudiante puede ir a YouTube y poner una conferencia sobre constitucionalismo de Gargarella o de Manuel Atienza o del jurista que ustedes sean de su preferencia y escuchar básicamente lo que el profesor luego va y cuenta en clase. Bueno, otras de las críticas que he visto que se han hecho aquí y que coincido también es que luego es una enseñanza bastante dogmática. Yo todavía le pregunto a mis estudiantes qué ven en Introducción al Estudio del Derecho, y todavía ven a Maynes, pero solo a Maynes, no cuestionan a Maynes, y solamente tienen un profesor que básicamente les recita el libro de Maynes con punto y coma y las notas al pie, y si tú lo vas siguiendo te impresiona, ¿no? Es lo mismo, pero no se enseña luego a cuestionar esa dogmática. Y yo creo que esto nos ha llevado a formar abogados, como bien decía el maestro Armando, que no son adecuados a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Se ha tocado temas puntuales de globalización que han venido a cambiar la forma en que interactúan los seres humanos, pero nosotros seguimos formando abogados propios del siglo XX o del siglo incluso XIX. Y esos vicios yo creo que se reflejan también en la enseñanza de los derechos humanos, ¿no? Ahí el contexto, pues evidentemente es la reforma constitucional del 2011, que viene a cambiar el paradigma bajo el cual entendemos el sistema jurídico, ¿no? Cuando se sitúan los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución junto a los tratados internacionales, estos se vuelven en parámetros de validez de prácticamente todo el ordenamiento jurídico mexicano. Eso implica una forma diferente de entender el derecho. El problema es que hay una brecha enorme entre esa dimensión formal y material del derecho en México, ¿no? A propósito de los 100 años de la Constitución, vamos a estar escuchando constantemente, lo decía un amigo, que la Constitución mexicana, y estamos todos muy orgullosos, es la primera en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Lamentablemente parece que ha sido la última en garantizarlos. Y parece lo mismo cuando hablamos de temas de derechos humanos, ¿no? Viene una reforma constitucional en 2011 muy importante que trae cambios jurídicos significativos, que hay un tema de jerarquía muy importante, herramientas de aplicación e interpretación de los derechos humanos, todos los tratados internacionales signados, pero eso no hace clic luego con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hay una brecha muy importante, y yo sinceramente a veces cuando doy clases de derechos humanos y en el contexto de las actividades del SEAD y de las clases que doy, que vamos a la Casa del Migrante a dar algunos talleres sobre derechos humanos, yo me sentí un mentiroso cuando llego y hablo de temas de derechos humanos. No, es muy complicado cuando esto se contrasta con la realidad, y creo que disminuir esa brecha es una labor evidentemente de todos los actores sociales, y yo me voy a centrar particularmente en lo que están haciendo las escuelas de derecho. Lo decían en algunas de las ponencias de ayer,
que es muy importante cuando abordamos las reformas constitucionales ver qué se está haciendo para implementarse esa reforma y atender a actores específicos, porque luego nos situamos mucho en lo que hacen evidentemente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero parece que no volteamos a ver qué están haciendo las escuelas de derecho para implementar la reforma constitucional del 2011. En ese sentido, pues yo de entrada diría que la enseñanza de los derechos humanos pues no ha sido una prioridad para las escuelas de derecho. Ya lo veíamos con el diagnóstico que presentaba Eduardo, que forma parte también del contexto de este proyecto y que se ve confirmado también por el diagnóstico operativo del Instituto de Estudios Culturales de Derechos Humanos, no recuerdo bien el nombre, en el que señalan que de 60 planes de estudios analizados a nivel nacional en las principales universidades públicas y privadas, solamente 10 planes de estudios son posteriores a la reforma del 2011. Entonces yo creo que las escuelas de derecho tienen tareas pendientes, ¿no? Tareas pendientes que ya se han dicho aquí algunas. Modificar planes de estudio, capacitar a profesores, algunas otras, y creo, y aprovecho que está aquí también el doctor Cáceres, para invitar a que este tipo de espacios también se conviertan en espacios para hacer propuestas concretas. Es decir, está muy bien que hagamos diagnósticos, a un amigo decía que tendríamos que hacer autopsias de la enseñanza de los derechos humanos en México, pero también hay que venir acompañado de diagnósticos de propuestas concretas, y creo que ahí entra este proyecto. A partir de esta problemática que identificamos, pues bueno, surge el proyecto Fortaleciendo las capacidades de las universidades mexicanas para ofrecer a los futuros abogados una enseñanza integral, transversal y pertinente en derechos humanos. Un nombre bastante largo que yo todavía siempre tengo que leer. Este proyecto tiene como objetivo general pues actualizar los programas de estudio de las licenciaturas en Derecho conforme a la reforma constitucional del 2011. Además de eso, pues bueno, viene acompañado de la creación o una propuesta de un modelo de enseñanza de los derechos humanos, que era una labor que evidentemente el SEAD solamente no podía hacer, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, nos dimos un poco a la tarea de conformar un grupo de trabajo interinstitucional y geográficamente representativo para que fuera a partir de discusiones con distintas instituciones, universidades y organizaciones de la sociedad civil que tienen formas diferentes de entender lo que son o deberían ser los derechos humanos, que se fuera alimentando este proyecto. Nos reunimos durante el transcurso de un año 4 veces aquí en la Ciudad de México para discutir preguntas básicas sobre qué materias tendría que incluir un plan de estudios de la licenciatura en Derecho de Derechos Humanos, qué programas, qué contenido, desde qué perspectiva tendría que abordarse, qué es, qué no es, una clínica jurídica y algunas más. Parte de las instituciones, bueno, pues ahí están universidades, la UAP de Puebla, la Ibero, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM, la Suprema Corte, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y instituciones civiles de la sociedad civil como Fundar o Cultura DH. Entonces, a partir de las reuniones con estos grupos, pues bueno, de los insumos que fuimos obteniendo nosotros, el grupo llevó una propuesta. ¿Cuál fue esa propuesta concreta que seguimos desarrollando? Es que los planes de estudio de la licenciatura en Derecho tendrían que tener un mínimo de 2 materias. Una que le llamamos Problemas Contemporáneos de los Derechos Humanos, que se dedica a los primeros semestres, que tiene un enfoque más cultural, menos jurídico, más interdisciplinario de lo que son los derechos humanos, para darle esta óptica al estudiante, sensibilizarlo frente a los problemas, y una materia de derechos humanos que se aborda en la mitad del semestre, que abarque este piso mínimo de obligaciones y derechos, cuáles son los derechos humanos y entenderlos más como instrumentos jurídicos. No me voy a detener mucho a explicar las materias porque tengo entendido que me queda muy poco tiempo. Bueno, además de eso, se hace una propuesta de transversalizar el contenido de los derechos humanos en los planes de estudio a partir de la identificación de las materias que tienen una incidencia directa con los derechos humanos y de sugerir qué contenidos se tienen que incluir en esas materias. No solo decir transversalizar el contenido de los derechos humanos, creo que sí lo decimos, sino en qué materias y qué contenidos. Creemos que la educación clínica jurídica es fundamental para abordar esta enseñanza práctica y metodológica de los derechos humanos y bueno, recomendar e incluir actividades extracurriculares como los moot courts o actividades de promoción de sensibilización de derechos humanos, trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Para esto, bueno, pues hemos desarrollado 2 manuales. Yo me voy a centrar en el segundo. El primer manual es un manual que se va a dirigir a las universidades para que cualquier escuela de derecho que decida incorporar este programa piloto
tenga las herramientas y el conocimiento que se discutió en ese grupo de trabajo y lo puedan hacer de forma más simple. Y un segundo manual que se dirige a las profesoras y profesores universitarios que imparten los cursos de Derechos Humanos. El manual se estructura con 3 unidades, 15 sesiones pensadas para un semestre de 16 semanas. Y bueno, ahí están algunos de los temas que aborda el manual. Tengo el tiempo agotado, así que nada más para que vean el ejemplo de lo que es una sesión del manual. Abarca una actividad introductoria para contextualizar el tema, a enganchar al estudiante al tema que se va a abordar. En este caso es la evolución histórica de los derechos humanos, luego un marco teórico que sirva como guía para el profesor, finalmente una actividad práctica y una actividad enlace con la siguiente sesión. Disculpen que no pude profundizar más en el manual y lo que viene, pues bueno, lo contaré si hay preguntas al respecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de la doctora Aurimayerli Acevedo Suárez, que nos va a hablar de una propuesta metodológica y pedagógica para la implementación de la Cátedra de la Paz en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Bucaramanga. Ella es administradora de empresas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como administradora de empresas, abogada de la Universidad de Santander, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho de la Universidad Industrial de Santander y candidata a magíster en Filosofía de la misma universidad. Docente e investigadora de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Bucaramanga, miembro del Grupo de Investigación Academo y en trabajo investigativo con el Grupo Politeia de la Universidad Industrial de Santander. Las áreas de interés incluyen, entre otras, derechos humanos, derecho constitucional y hermenéutica jurídica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Enrique. Buenas noches para todos. La ponencia trata específicamente, es una propuesta metodológica sobre la implementación de la Cátedra de la Paz en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia en Bucaramanga. En el marco de la cultura de la paz, la UNESCO ha trazado como herramienta fundamental la reconstrucción social del tejido, social y la creación de espacios de reflexión, de diálogo en las instituciones educativas. Y la ha denominado Cátedra de Cultura y Educación para la Paz, como una cooperación y colaboración internacional, pues en aras de fomentar capacidades en los estudiantes a partir de 4 ejes principales: cultura y educación para la paz, métodos alternativos de resolución de conflictos, género, interculturalidad y ambiente y desarrollo. En atención a estos postulados de la UNESCO en Colombia y pues teniendo en cuenta también la dinámica del proceso de paz entre FARC y el gobierno nacional, pues se ha expedido la ley 1732 del 2014 y esta se reglamentó con el decreto 1038 del 2015. La idea es implementar la Cátedra de Paz en todos los niveles de educación. Estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria e instituciones de educación superior. Teniendo en cuenta esto, pues la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, entidad de donde laboro, pues cuenta con un observatorio de derechos humanos, se hace necesario crear pues una guía metodológica y pedagógica que establezca la ruta de implementación de esta Cátedra de Paz. El objetivo de esta ponencia es simplemente presentar un avance. Estamos en primera fase, un avance de esta guía, ¿sí?, para poder desarrollar en nuestros estudiantes las siguientes competencias: competencias de integración social, actitudinales, aptitudinales, interpretativas, analíticas, propositivas, argumentativas, ciudadanas y competencias en todo el tema de conflictividad. Bueno, en el desarrollo de este escrito, por temas de tiempo, voy a abordar de manera breve lo que concierne a la Cátedra de Paz y en segundo momento voy a trabajar ya lo que es la guía metodológica en la primera parte que llamamos de la guía metodológica. En cuanto a la Cátedra de Paz como una herramienta de reconstrucción social,
Parto en que la paz no es solo la ausencia de guerra, ¿no? También es la reducción, es la superación, es la prevención del conflicto, es la capacidad que tenga la persona de poder gestionar, solucionar y desarrollar sus conflictos de una manera positiva y haciendo uso de los métodos alternativos de solución de conflicto. Educar para la paz entonces se convierte en una herramienta fundamental, como lo ha estipulado la UNESCO, que genere una convivencia social en medio de una cultura que es una cultura de violencia, una cultura de guerra. Por tanto, entonces se debe fundamentar, se debe buscar la práctica y la construcción de valores de justicia, de solidaridad, de respeto por la vida y de los derechos humanos. Cuando se educa para la paz es importante tener en cuenta que hay dos visiones de paz. Una es la paz negativa y paz positiva. Cuando hablamos de paz negativa se hace referencia a la paz como ausencia de guerra, ¿sí? Ausencia de guerra, de violencia física directa. Es una posición pasiva para la paz. En cuanto a la paz positiva, lo que se hace es buscar reducir la violencia estructural o indirecta. Entonces aquí lo que se hace es adoptar una posición activa para poder construir paz. Y obviamente garantizar los derechos humanos. Pues así las cosas, entonces educar para la paz requiere una construcción de convivencia social, garantizando espacios de reflexión, espacios de diálogo, de enseñanza a la comunidad educativa frente a la manera en cómo solucionar sus conflictos. Y precisamente por eso la UNESCO establece la educación como un pilar fundamental para poder hacer construcción de una sociedad a partir de la formación de ciudadanos que tengan pues capacidad y valores para poder convivir y tengan conductas que establezcan paz. Esto en general es lo de Cátedra de Paz. En Colombia, estas dos normativas que ya les había mencionado, la Ley 1732 de 2014 y el Decreto 1038 del 2015, implementa la Cátedra de la Paz de manera obligatoria. Eso empezó a regir y pues tiene a cumplirse a partir del 1 de enero de esta anualidad. ¿Qué ha pasado? Pues me voy a centrar en la parte de nivel preescolar, primaria y secundaria. El decreto da unos parámetros que deben cumplir las instituciones. Entonces ahí dicen en qué áreas se debe incluir, se puede incluir la asignatura de Cátedra de Paz. En el tema de instituciones de educación superior, en este aspecto ya y teniendo en cuenta el principio de autonomía universitaria, las instituciones de educación superior pueden optar cómo van a implementar esta Cátedra de Paz. Simplemente les dicen a las instituciones de educación superior, generen el espacio, ¿sí? Generen un espacio de reflexión en el cual ustedes mirarán de acuerdo a sus programas académicos, al modelo educativo que tenga la universidad, cómo se va a generar este espacio de diálogo y reflexión de vivencia de la paz. En una investigación que realizamos anteriormente con mi compañera Zaida Maritza, miramos cómo se está implementando en el primer semestre de este año. Entonces, lo común, lo que están haciendo las instituciones son foros, congresos, maestrías, incluso están generando maestrías y especializaciones en cuanto al tema de paz. Nosotros lo que queremos y proponemos en esta universidad es crear la asignatura como tal de Cátedra de Paz transversal a todos los programas. La universidad cuenta con 4 programas en pregrado. Entonces, ese es como el objetivo para poder implementar esta cátedra. Bueno, para construir entonces esos factores y esos estándares, creo que me adelanté. Acá. Esos estándares y las competencias de la Cátedra de Paz, entonces se proponen estos 6 temas sobre los cuales se va a girar la construcción de las competencias y los estándares de educación. La primera es cultura y filosofía para la paz. Entonces, en estos términos lo que se pretende es abordar derechos humanos,
Bueno, ya corta. Derechos humanos, prevención, resolución pacífica de conflictos, evolución del concepto de paz, acuerdos de paz, desarrollo internacional humanitario, memoria histórica, educación para la paz, con el fin de fomentar competencias ciudadanas en estos estudiantes. El segundo es protección y desarrollo cultural y natural sostenible. Lo que se busca es reflexionar y buscar un desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la sociedad, pues a partir de crear competencias en los estudiantes que los impulsen a generar proyectos productivos sostenibles, ¿sí? Y así pues obviamente que sean parte de una mejora en la economía y en la parte social. El tercer tema, diversidad e inclusión. En este tema lo que se pretende con la Cátedra de Paz es que se reconozca que existe diferencia de origen, diferencias ideológicas, identidades, creencias, y por tanto que se fomenten valores de respeto por parte en los estudiantes, en todos los niveles de educación. El siguiente, derechos humanos y justicia. Lo que se considera en esta parte es, bueno, los derechos humanos son todos aquellos inherentes a la persona, y lo que se busca es desarrollar cualidades, aptitudes y actitudes para poder garantizar que estos derechos se den, se respeten, y poder así pues que se genere una sana convivencia y no se disminuya el nivel de violación de derechos humanos. El quinto, participación democrática, o también llamada participación política. Lo que se busca con este tema es que los estudiantes reconozcan sus derechos y sus deberes ciudadanos. En Colombia está establecido en el artículo 103 de la Constitución, está el voto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa, consulta popular y el último es el posconflicto. Colombia ha estado inmersa desde hace más de 60 años en conflicto armado. Hasta ahora estamos viendo de pronto la posibilidad ya de generar un acuerdo de paz. No obstante, lo que pretendemos es empezar que la Cátedra de Paz aborde temas de posconflicto importantes y que nos resulta pertinente, como es género, restitución de tierras, verdad, justicia y reparación, víctimas, políticas públicas y reconciliación. Pues así las cosas, a partir de estos temas, lo que se continúa en la siguiente fase es empezar a construir toda la parte de estándares, competencias, y mirar la forma en que vamos a implementar esta Cátedra de Paz en la universidad. Pues ya es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora abrimos un proceso para preguntas, respuestas, críticas, etcétera. Adelante, por favor, ¿quién tiene alguna pregunta que quisiera hacer, algún comentario? Por favor, allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Estela y pues no quisiera enfocar mi pregunta a solamente uno de ustedes, sino a quien me la pudiera contestar, porque bueno, se mencionó durante estas ponencias que el temor que mencionó el doctor Carrasco, que tenemos los estudiantes al enfrentarnos en un futuro a la realidad. Entonces esto es algo que los maestros nos los inculcan, nos dicen, no, ¿cómo vas a salir de la universidad si ni siquiera sabes ir a un tribunal o no sabes ni siquiera hacer una demanda? Y eso es algo que constantemente nos mortifica a nosotros. La doctora Alvarado mencionó también sobre la filosofía. En segundo semestre llevé filosofía del derecho y me encontraba con la situación de que a mis compañeros decían, no, la filosofía no nos sirve para nada, y cuestiones negativas que realmente me hacían sentirme triste. Y entonces yo recuerdo mucho una lectura que nos mencionaron de la UNESCO que se llama La filosofía, una escuela de libertad, y mencionaba que básicamente que el tema principal de la filosofía era formar espíritus libres capaces de resistir prácticas como la intolerancia, el fanatismo y todo este tipo para no generar conflictos en nuestra sociedad. Y entonces mi pregunta es, en cuestión de lo que hemos implementado,
se ha implementado en las universidades. Por ejemplo, en mi universidad, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos el programa de brigadas universitarias multidisciplinarias y una de las más importantes es la brigada jurídica. Esta brigada es muy buena y el trabajo en equipo es mucho, pero tú tienes que ponerte de acuerdo con todos y no es fácil que alguien vea las mismas cosas desde tu perspectiva y no es fácil entablar un diálogo con todos los del equipo y entonces entra como que este conflicto con cada uno. Por favor, ¿podría ser un poco más breve? Sí. Seguro que hay algunas otras intervenciones en la sala. Sí, claro. Gracias. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograr que exista un número mayor de estudiantes que sean capaces de desarrollar todas estas habilidades dentro de un futuro? Por favor. Bien. Hay que entender primeramente que la enseñanza del derecho, que durante algún tiempo fue muy tradicional y en algunos casos sigue existiendo sobre repetición de conocimientos y memorización, hoy en día hay que entender que los empleadores, esto es empresas, bufetes jurídicos, ¿sí?, y empresas transnacionales, requieren que el abogado recién egresado tenga las 5 competencias globales. Por eso se explica que en el sector automotriz, el departamento jurídico de X empresa, de X planta automotriz, no es un abogado mexicano, es un abogado de otro país y el sistema es contratan a bufetes de litigantes ya en forma específica o especializados para la aplicación de la normativa jurídica del país, ¿sí? Entonces, esa es una. El modelo Turner, si no me equivoco el nombre, ahorita lo recuerdo bien, te establece cuáles son las competencias y habilidades que se esperan que el estudiante adquiera y la institución educativa le vaya enseñando. Segundo. Tercero, la forma en el Departamento de Recursos Humanos de las empresas ha cambiado de cómo contratar abogados y otras áreas de profesionales. No es en base a la calificación, cuánto tienes. Así como hay un organigrama, una descripción de puestos, hay un perfil de puesto que te establece cuáles son las competencias y habilidades que debe tener quien va a ocupar el puesto. Entonces, un porcentaje puede ser la calificación, pero esto no te demuestra que tenga la habilidad para desarrollar el trabajo, ¿sí? Entonces, los empleadores ahora están contratando bajo ese esquema, primer punto. Segundo punto, no quiero decir que los 10 no sean buenos, ni la magna cum laude y todo lo que ustedes quieran, es excelente, pero no es suficiente. Pongo un ejemplo para ilustrar a usted. Hace algún tiempo, para el Departamento Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en este país, para la subdirección jurídica que estaba vacante hace algunos años, hubo 80 aspirantes, ¿sí?, a ese puesto. El problema a veces de percepción es: yo soy abogado de tal universidad, que es la plus ultra en mi localidad y en mi región. Eso no basta hoy en día, porque tienes 80 que van a llegar de todo el país. Y además, el primer examen no es de conocimientos como anteriormente se hacía. El primer examen en línea es sobre ética. El segundo es donde depuran al 50% más, es sobre toma de decisiones, porque el puesto es ejecutivo. Ya luego vendrá el de conocimientos y todo lo demás. Entonces, hay una ruptura de los paradigmas de contratación laboral, ¿sí?, por lo que se está haciendo. Antes era común escuchar, ya voy a terminar para no acaparar y de darle lugar a los demás exponentes, sin ahondar. Antes era común, en los bufetes de abogados, en los años 70, 80, estábamos acostumbrados que un amigo te decía: oye, es que yo hoy en tal estado era juez. He sido juez durante 2 sexenios, ahora ya no lo soy, entonces quiero venirme a trabajar contigo. Pásale. Hoy en día ya esto está acabado. Te voy a pagar sabiendo. Primero, demuestra qué sabes hacer, ¿sí? No les va a gustar a muchos lo que voy a decir, pero es una realidad que ahora muchos bufetes jurídicos están haciendo. Eras tiempo pasado, ahora eres un desempleado más. En México te pago por lo que sabes hacer, ¿sí?, porque hay costo-beneficio
que repercute a las empresas cuando estás cobrando honorarios. Pues te pago por lo que sabes hacer. Entonces, demuéstralo. Entonces, es normal que te den 5 casos o 3 casos, te ponen una secretaria, una biblioteca jurídica en línea o no en línea, y tienes que resolver los casos para ver si aspiras a ocupar el puesto en la vacante y demás, ¿sí? Y otro problema es el idioma. Muchos jóvenes no han querido entender que si hoy en día, si un porcentaje, si no manejas una segunda lengua, ¿sí?, un porcentaje de contratación se te pierde en un 40%, entre otras. Entonces, el reto realmente para el sistema educativo, universidad pública o privada, es lograr las 5 competencias globales, que son el idioma, arbitraje comercial internacional, ¿sí?, negociación, mediación, ¿sí? O sea, muchas veces puedes saber muy bien la ley, pero si no sabes negociar un contrato en el sector empresarial, en un contrato no obtienes lo que te mereces como abogado, sino lo que logras negociar. Entonces, en el sector empresarial, que lo conozco, es cómo se maneja eso, entre otras cosas. Perdón por acaparar. No, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias y felicidades a ustedes por las ponencias, de verdad, mis respetos. René, te quiero hacer una especial felicitación, me encantó lo que expusiste y felicidades a SEAD porque sé que es un equipo en colaboración. Tengo 2 preguntas, una muy concreta, que es, tú propones, bueno, ustedes proponen este proyecto, por ejemplo, tú nos presentaste el ejemplo de un plan de sesión que elaboraron. La pregunta concreta es, ¿han hecho o tienen pensado hacer, además de eso, una recopilación de bibliografía? Me imagino que sí, pero bueno, me gustaría saber. Y ya me gustaría también conocer tu opinión sobre lo siguiente. Este trabajo que hicieron sobre diferentes instituciones educativas, que me pareció increíble y muy, muy bien desarrollado que hayan sido tantas, me interesa saber mucho qué opinas sobre la pedagogía crítica que habla Giraud. Henry Giraud dice, la contextualización es fundamental. La educación, y más hablando en derechos humanos, debe de estar contextualizada. Entonces, me llama mucho la atención este trabajo colaborativo entre tantas instituciones a nivel país, pero ¿qué tanto podríamos utilizar estos, por ejemplo, objetos de aprendizaje que ustedes están desarrollando de esta manera? ¿O tienen que estar realmente contextualizados? No va a ser lo mismo aplicarlo en Chiapas que aplicarlo en Jalisco, por ejemplo. Entonces, nada más conocer tu opinión al respecto sobre la educación contextualizada. Gracias. Muchas gracias por la felicitación y por la pregunta. Y bueno, el René, la verdad es que es un nombre que nadie me dice, pero bueno, era un trauma de pequeño, ya no lo es. Sí, no te preocupes. Respecto a la bibliografía, fíjate que sí, a ver, cada sesión que aborda el manual al final tiene una referencia bibliográfica bajo la cual se desarrolla este marco teórico, pero una misma sugerencia del grupo de trabajo fue incluir dentro de un disco, una USB, alguna tecnología de la información ahora tan abundante, incluir todos los casos, todas las sentencias, todas las referencias bibliográficas, artículos que se han utilizado para construir eso. Entonces, definitivamente sí, yo creo que esa es la herramienta, además del manual, que se le puede dar a las profesoras, a los profesores, para que ellos construyan en base a esta propuesta, con base en esta propuesta. Y la segunda, sobre la contextualización, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y al final, yo entiendo a partir del autor que citas y de la educación plena en derechos humanos que la enseñanza de los derechos implica más que un reconocimiento histórico y una conceptualización teórica, ¿no? Implica un elemento activo, empático del estudiante y es fundamental para lograr una plena enseñanza de los derechos humanos y de derechos humanos. Entonces, para ello, pues bueno, se hacen ahí algunas sugerencias sobre algunos casos o actividades que se puedan llevar a cabo y se intenta contextualizar evidentemente en problemas cercanos al contexto mexicano. Es muy difícil a partir de un manual hacerlo por cada una de las regiones, evidentemente, pero sí se intenta transmitir la idea de que los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, los problemas están a la vuelta de la esquina, ¿no? Muchas veces entendemos a los derechos humanos como algo que ocurre en Ginebra o allá muy, muy alejado, cuando realmente los problemas están ahí a la vuelta. Y en ese sentido se proponen casos básicos, ¿no? Te puedo poner algunos ejemplos. El orden de los apellidos, ¿no? Ahora tan vigente que está ahí, si es un problema, una discriminación de género o no. Casos
casos de comunidades indígenas, evidentemente, que han ocurrido en México. Y claro, contextualizarlo al menos en la medida de lo posible al contexto mexicano, pero creo que sí se hace la sugerencia al profesor de que lo adapte a su comunidad específica. Gracias por la pregunta. Buenas noches, felicidades a todos los ponentes. Bueno, después de haber escuchado todas las ponencias del día de hoy y del día de ayer, y pues también del año pasado, que tuve el privilegio de también venir como asistente, me doy cuenta que dependiendo la materia y el área, se aplican diferentes tipos de estrategias. En lo particular, me pareció muy interesante la ponencia del doctor Jorge, porque igual yo imparto la materia de administrativo y derecho fiscal, que a mi parecer son bueno, lo que he sondeado con mis alumnos, son esas materias que nada más porque las tienen que pasar, o sea, son las materias más aburridas, y cómo le gusta esa materia, si es aburrida y hay que estudiar mucho. Entonces, sí se me ha hecho un poco complicado buscar como estrategias en específico para esas materias, y parece ser que tenemos las mismas estrategias en ese sentido, ¿no? Mi pregunta directa es, ¿qué porcentaje de alumnos realmente se han encontrado motivados o le han dicho, maestro, debido a su materia, me quiero dedicar a esta área? Porque, bueno, al menos en mi particular punto de vista, es un porcentaje 2, o sea, igual que usted, solamente tengo un alumno que está haciendo una tesis, en Derecho Administrativo, y creo que tenía como 20 años, que no hacían una tesis en Derecho Administrativo, ¿no? Entonces, y la segunda pregunta, en su ponencia decía que igual se tenía que enseñar lo que es oralidad. El contencioso administrativo en su país es oral, porque al menos aquí en México, es otra cuestión que también les iba a poner como énfasis para los demás compañeros, que se habla mucho ahorita en la actualidad en enseñarles el sistema oral, que todo es oral, ahorita es lo de moda, ¿no? Que lo que está como ahí, ¿no? Cuando realmente se ha olvidado el juicio en línea. Entonces, también aplica ahí lo de las tecnologías de la información, y no tanto como una estrategia de enseñanza, sino lo tienen que aprender a usar, porque no saben qué es un buzón tributario, las claves electrónicas, todo esto ya lo vamos a ocupar en la práctica, no en la enseñanza, sino cómo vas a enviar un recurso, no tienes ni idea, ¿no? Cuándo se va a surtir efecto la notificación, y son cosas que los chicos así como que no entienden, y aparte no, hay que hacer énfasis en esas estrategias, que no solamente la oralidad, ¿no? Sino también lo que es los juicios en línea. Gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. Realmente, en cuanto al tema de la motivación de los estudiantes, hemos trabajado bastante en eso con las profesoras también Marlen y Gabriela, que así con esa ponencia tan interesante que nos dieron ellas, fueron alumnas mías, ¿verdad? Y una es tributarista, ¿verdad? Siguió esa línea así de... Entonces, bueno, y lógicamente las dos excelentes estudiantes, ¿verdad? Indudablemente. Yo sí tengo un grupo de estudiantes que les doy seguimiento. Los administrativos se dan en segundo y tercer año de la carrera, son 4. Y después ya empieza la parte más, digamos, privada, ¿verdad?, de la carrera. Pero pese a eso, nosotros hemos combinado también mucho, bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional, entonces también combinamos constitucional, administrativo y bueno, y todas estas nuevas temáticas que hay en la materia. Tenemos, desde el año 2008, organizamos unas jornadas de Derecho Administrativo donde invitamos a ponentes, ¿verdad?, especializados en la materia, y ya la extendimos a Derecho Constitucional y a Derecho Internacional Público. Entonces son mecanismos para ir motivando. Ya llevamos 4 jornadas que han sido realmente, digamos, muy participativas. Y en cuanto a estudiantes, yo ahorita en estos momentos estoy dirigiendo, a nivel de licenciatura tengo 8 tesis que son en materia de Derecho Administrativo. En materia de maestría tengo 2
no necesariamente en la Universidad de Costa Rica, sino tengo en otra universidad. Y en materia de doctorado estoy dirigiendo como unas 6 tesis doctorales. Lógicamente que cada una va saliendo poco a poco, pero bueno, ahí usted más o menos puede hacer un porcentaje de la motivación que uno va logrando con los estudiantes. Pero es un trabajo de día a día, ¿verdad? Y sobre todo cuando usted les da el número de teléfono, ¿verdad? Y los WhatsApp y todo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es parte. Yo digo, un día estos, mi hija dijo que no estudiaba farmacia, no estudiaba Derecho, ¿verdad? Entonces, ella hace poco se graduó en laboratorista químico y sigue en la misma universidad estudiando farmacia. Y ella me decía que los profesores, debido a que un día esto hubo un fenómeno natural, un huracán en Costa Rica, suspendieron durante varios días las clases y resulta que los profesores de ciencias exactas, ¿verdad?, y ciencias naturales, les dijeron que tenían que hacer el examen el mismo día, 2 exámenes en 2 materias distintas. Y entonces ya ahí fue donde, digamos, yo le dije, bueno, es que usted como estudiante tiene que ejercer sus derechos. Y su derecho es que por un fenómeno extraordinario no pueden, digamos, someterla a usted a prácticas académicas dictatoriales, ¿verdad? Unilaterales y arbitrarias, que se da mucho. En esas ramas de especialidad se da mucho. Nosotros en ciencias sociales tenemos más espíritu de dialogar con el profesor e indicarle cuáles son nuestros derechos. Entonces, eso es, digamos, un ejemplo de cómo es importante tener los mecanismos jurídicos ante una situación determinada. Y ya para terminar, en el 2006 se aprobó un nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, donde el énfasis es la persona, ¿verdad? Es el principio pro homine, que no es pro homine y pro mujer, ¿verdad? O yo le llamo mejor pro persona, ¿verdad? Y además de eso, se introduce la oralidad en los procesos contenciosos administrativos, pero siempre hay partes escritas, ¿verdad? Siempre hay partes escritas. Lógicamente que no es igual México, ¿verdad?, en su estructura organizativa a la de Costa Rica, que nosotros tenemos centralizado la jurisdicción contenciosa administrativa solamente en el área de la capital. Todavía no se ha descentralizado. Muchas gracias. Bien, tenemos una intervención por aquí. De este lado, ¿no? Por favor. Tenemos otra vez después aquí abajo. Hola, soy Daniel, vengo de León, Guanajuato. Quiero agradecer la calidad de las ponencias, me gustaron mucho. Tengo 2 preguntas. La educación de los derechos humanos, la que se está enseñando en el sentido globalizador, está bien, pero no se está enseñando la educación de derechos humanos en lo local, que es donde estamos fallando. Y creo que es más importante para la sociedad en la que estamos inmersos. La segunda es la educación de los derechos humanos. En las escuelas privadas no se promueve mucho, pero además la SEP no está promoviendo los organismos dentro de estas mismas escuelas para el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí hay un conflicto, ¿no? Porque en privado la violación de los derechos humanos pues, son delitos, ¿no? Estamos regulando mucho a la institución pública, pero no estamos a la par regulando o promoviendo el respeto de derechos humanos a las instituciones privadas. Creo que ahí nos falta, yo lo veo como una área de oportunidad. ¿Sí? Gracias. Bueno, asumo que la pregunta no si alguien más tiene algo que decir, pero igual tomo la palabra. Respecto a la educación de los derechos humanos en lo local, que es donde estamos fallando, yo creo que evidentemente el discurso de los derechos humanos tiene que partir desde la comunidad, ¿no? Es algo que precisamente tiene que abordarse
desde el contexto en específico que tenía mucho que ver con la pregunta que hacían anteriormente. Y en ese sentido yo creo que la reforma constitucional del 2011 sí plantea un cambio de paradigma que implica una educación pertinente de derechos humanos que tiene que abordar tanto instrumentos nacionales como internacionales, pero no quedarse ahí, ¿no? Sino ver cómo esto configura hacia el interior del mismo sistema jurídico y de las sociedades. Yo creo que yo sí entiendo que los derechos humanos son más que un instrumento jurídico, ¿no? Son una doctrina, un núcleo esencial de convivencia entre todos los seres humanos, y eso tiene que enseñarse a partir de valores de lo cotidiano y de lo comunitario. Entonces yo creo que sí es importante hacer ese matiz y sobre todo explorarlo. Y en el segundo tema, que tiene que ver con derechos humanos en instituciones de educación superior privadas, a ver, yo ahí no estoy tan seguro. Creo que es un tema muy bueno que habría que investigar y hacer una comparación entre cómo lo abordan la mayoría de las escuelas de derecho privadas y las públicas. En México tenemos, de las 1.715 escuelas de derecho que yo decía, 52% son privadas y el 48% son públicas. Lo que pasa es que ese 52%, más del 90% son escuelas privadas. Solo el 8% de las escuelas son públicas, pero ese 8% egresa a casi la mitad de los estudiantes de licenciatura en Derecho. Entonces, no es pensar que el contexto de la educación privada es menor y el de la educación pública es mayor. Yo creo que hay que contextualizar eso. Y en cuanto a los derechos humanos en el ámbito privado, pues yo creo que sí se ha venido desarrollando, ¿no? A partir, sobre todo, del 2011, de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos que impulsa el profesor Uy en la Organización de las Naciones Unidas, ya se vienen desarrollando algunos estándares sobre los derechos humanos en las empresas. Ahora mismo se discute la posibilidad de contar con un instrumento jurídico vinculante de carácter internacional dirigido a regular las empresas en materia de derechos humanos. La misma Corte Interamericana ha desarrollado algunos estándares, la Comisión Interamericana, sobre todo en temas que tienen que ver con industria extractiva. Aquí en México la verdad es que el tema pues no ha sido muy abordado, la verdad. Se discute en el desarrollo del Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos. En México se comienza a discutir y yo coincido con usted de que las empresas muchas veces son espacios donde se respetan poco los derechos humanos y que además violentan los mismos derechos humanos. Otra discusión interesante que se la dejo para investigar es la misma Corte ha discutido si las empresas tienen derechos humanos, ¿no? Esta discusión que se ha abordado y que dice que, bueno, pues que sí tienen derechos humanos, pero los que vayan acorde a las actividades que realizan. Se habla del derecho al honor que pueden tener las empresas y algunos otros. Yo creo que ese es un tema bastante profundo e interesante. A mí en lo particular me interesa mucho y eso lo podemos ahí, si quiere, discutir y compartir bibliografía al respecto. ¿No? Muy bien. Tenemos una intervención más por aquí, Raúl, por favor. Sí, nada más para Carlos. ¿Qué es lo que sigue en este proyecto que están implementando ustedes? Bueno, muchas gracias por hacerme el comercial, Pedro, que no lo pude decir. Lo que sigue es el siguiente año hacer jornadas de capacitación sobre todos los materiales que se han desarrollado en el grupo de trabajo. Vamos a tener 4, una en Puebla, una en Chiapas, otra en Nuevo León y otra aquí en la Ciudad de México, en la que, bueno, se va a dar espacio no solamente para los materiales que ha desarrollado el SEAD, sino para las distintas plataformas de enseñanza de los derechos humanos que ha desarrollado la misma Corte, clínicas jurídicas y bueno, vamos a 4 estados porque no tenemos dinero para más, pero bueno, esperamos conseguir recursos y bueno, es importante que se sepa, ¿no? Además de eso, pues vamos a crear una plataforma virtual en la que se van a evidentemente dar a conocer estos contenidos y materiales que se han desarrollado y que se tiene pensado incluso llevarlo un poco más allá para diseñar cursos dirigidos a las profesoras y profesores. Y bueno, finalmente, como un proyecto aparte que esperamos también impulsar es medir, porque es muy importante en este tipo de proyectos, medir qué están haciendo las universidades y generar un índice sobre cómo se han interiorizado los derechos humanos en los planes de estudio. Gracias. Tenemos otra pregunta ahí, Raúl, por favor. Sí, buenas noches. Primero, pues felicitar a todo el panel, al organizador por este tan importante evento donde nos nutre y crecemos todos. Nos llevamos muchas cosas buenas. Preguntarle a Auri y felicitarlos a todos.
esta asignatura que se me hace muy interesante, importante, de impacto, todo lo que tiene que reunir una investigación. La asignatura, ¿ustedes han investigado si está ya aplicándose en alguna universidad del país? Y para René, en cuestión de derechos humanos, también bueno, a mí me apasionan estos temas y bueno, aunado a que los doy con la asignatura de metodología. Yo nada más, la muestra que tú nos presentas de las instituciones que están participando, ¿en base a qué es? ¿En los estados en donde hay más violación a derechos humanos o en qué soportan los que están participando? Porque de alguna manera estarían a lo mejor algunos estados de la República que tienen un alto índice de violación a los derechos humanos, porque bueno, mucha gente que da derechos humanos aborda las bondades de los derechos humanos. Comparto esa parte que dices, pero bueno, nosotros está mandarlos a que vean las estadísticas de cómo está la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no me quedé con esa duda, que a lo mejor el tiempo no te dio oportunidad de decirlo. Sí, si esa muestra, porque nada más están tomando algunos estados de la República, aunque se abordan todas las universidades, pero si están viendo el impacto de cuáles son los estados de la República que tienen más violación a los derechos humanos. Bueno, en cuanto a tu pregunta, nosotros ya previamente hemos hecho como una investigación, un barrido de las instituciones en la ciudad donde nosotros estamos y del departamento. No se ha implementado como asignatura, se ha implementado como foros, debates, simplemente se ha creado el espacio de reflexión. En algunas universidades lo han hecho una vez al semestre, ¿sí? O 2 veces el encuentro, pero como asignatura como tal, como nosotros lo planteamos, transversal a las carreras, pues no se ha implementado. Igual, pues les recuerdo, la ley no obliga que sea asignatura como tal, simplemente les da, nos dice a las instituciones, generen el espacio. Ustedes miran de qué manera van a implementar esa cátedra de paz. Entonces, hasta ahora, a nivel nacional no te puedo decir ahorita sí, simplemente a nivel regional. No se ha implementado como asignatura, sino se han generado los espacios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenía una pendiente. Aquí está. Solo poder responderle que me habían hecho una pregunta también en la anterior. Y te agradezco la pregunta. Bueno, realmente el criterio de la conformación del grupo de trabajo, lo decía, atiende a un aspecto interinstitucional, universidades públicas y privadas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, y geográficamente representativo. ¿Por qué Nuevo León, Puebla y Chiapas atiende al número de escuelas de derecho que hay en estos estados? Son estados que tienen una concentración de escuelas de derecho altas y por lo tanto ir a esos estados implica impactar a un mayor número de profesoras y profesores. ¿Por qué también la Ciudad de México? Bueno, porque las reuniones se llevaron a cabo aquí y la verdad es que tuvimos un apoyo muy bueno por parte de la Suprema Corte y ellos mismos nos invitaron a que también hiciéramos un evento aquí. Evidentemente habría que ir a más lugares, estoy completamente de acuerdo contigo, pero lamentablemente pues eso está sujeto a una disponibilidad de recursos que esperamos se logre, pero ese es básicamente el criterio de elección. Bien, por favor. Buenas noches a todos, mi nombre es Jacqueline, vengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Solo sería interesante que revisaran la Benemérita desde el 92, incluyó la materia de derechos humanos, no solo en la licenciatura de Derecho, sino en toda la universidad, era parte del tronco común junto con idiomas, TICs, que eran como ejes transversales. Y era en un modelo, se llamaba Plan Fénix, cuando entra el modelo universitario Minerva, con pilares básicamente ya enunciados en la UNESCO, se decide quitar derechos humanos como una materia que cursaban de cualquier licenciatura y solamente se incluyó desde el punto de vista normativo en la licenciatura en Derecho. Porque sería interesante, no sé si ustedes tienen algún estudio, dieron seguimiento al por qué se decidió quitar esa materia tan importante
en la UAP porque fue de las primeras y yo creo que la experiencia de la UAP sería muy interesante que la analizaran. Y el punto número 2, en la propuesta que presentó vi que decía que como mínimo 2 materias de derechos humanos. A mí me da un poco de temor porque cada vez tendemos a aumentar y aumentar muchas materias. Los que son internacionalistas dicen hay que agregar, no sé, derecho humanitario internacional. Los que son penalistas, eso. De repente los planes de estudio se vuelven tan extensos. ¿Han pensado en la posibilidad de que, o sea, solo fuera una materia y que se viera como una temática transversal? No como una materia, o sea, la segunda que mencionaron, porque dice como mínimo 2. Sí, claro. Es complicado porque se implicaría analizar todos los planes de estudio, no hablemos de programas y los modelos educativos de universidades públicas y privadas. Entonces, como lo dijo el doctor Felipe Miguel, hay muchos temas que son transversales y que se tienen que ir cumpliendo, pero no necesariamente como materias. Sería interesante analizar la experiencia de BUAP, a ver qué datos les arrojaría y que pudieran compartirlo, ¿no? Porque fue de las primeras universidades que hizo esto y tiene un modelo muy interesante que es el modelo universitario Minerva y muy detallado, no sé si también ya lo analizaron, que comprende el respeto a los derechos humanos, la cultura por la paz, que son temas que de alguna forma ha impuesto ONU, ¿no? Entonces sería que lo analizaran para que ustedes con su experiencia pudieran nutrirnos un poco más. Gracias. Gracias a ti por el comentario y qué bonitos nombres de los programas Fénix y Minerva, están muy interesantes. La UAP formó parte del grupo de trabajo de derechos humanos que conformó el SEAD y en ese grupo de trabajo se analizaron los planes de estudio de las licenciaturas de las universidades que formaban parte ahí. Entonces el representante de la UAP explicó en profundidad, ahora mismo no te daría bien la información, la tenemos en una relatoría, está disponible, la puedo revisar y compartírtela, sobre cómo se había conformado ese nuevo plan de estudios que estaban. Entonces, claro, la UAP ha sido un actor ahí relevante en la conformación del grupo de los materiales. Y respecto al mínimo, yo estoy completamente en desacuerdo con la que está cayendo en México. Me parece que 2 materias de derechos humanos son pocas. Yo creo que habría que meter una materia de género, por ejemplo. Y entiendo la complejidad de que los planes de estudio luego se engrosan mucho de algunas otras materias. Eso sí, nosotros hacemos una propuesta. La universidad no tiene que seguirla al pie de la letra. Nosotros le damos esta propuesta a la universidad para que la adopten conforme a las necesidades y particularidades de cada universidad. Cada universidad tiene una escuela de derecho, tiene una naturaleza completamente distinta. Entonces, pues bueno, esta conclusión a la que se llegó no es del SEAD, sino de un grupo de trabajo que lo conforman más universidades e instituciones públicas y ahí se llegó a la conclusión de que, bueno, pues mínimo habría que tener 2 materias. A mí la verdad es que no me parecen muchas. Digo, veíamos el plan de estudios de la licenciatura en Derecho de la UNAM y la materia de Derecho Laboral tenía un espacio tremendo, ¿no? En ese plan de estudios. Bueno, no sé, habría que ver qué prioridades e intereses hay en cada escuela de Derecho. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no es el caso, un comentario nada más para el doctor Armando Osorno. La idea del aprendizaje situado se ubica dentro de lo que se llama la nueva psicología cognitiva, que sostiene que la cognición es corporizada y que permuta en función de los distintos contextos. Sobre el tema tenemos una especialista aquí en la universidad, la doctora Frida Díaz Barriga, y una de sus discípulas principales está precisamente en Puebla. Entonces, si les interesa, bueno, yo puedo… El doctor Fix fue el que formó parte del grupo. Representante aquí jurídicas, pero nos ponemos en contacto. Sí, bueno, Frida es pedagoga, es una de nuestras autoridades en pedagogía en el país. Gracias. Pues para cerrar esta mesa de globalización, bueno, comentarles rápidamente lo que está pasando en otros lados. Georgetown, London y Nottingham mandan a profesores a invitar a los mejores estudiantes de las distintas universidades del mundo para que vayan a tomar clases con grupos de profesores que pertenecen a todas partes del mundo. Entonces, en Georgetown tienes profesores que pueden estar de la India, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Japón y estudiantes de todos esos países, lo cual está por la simple interacción autoorganizativa de ese tipo de grupos, modificando la manera de concebir el derecho. Hoy día, por ejemplo, se manda que se haga la demanda por parte de un abogado en la India, que es muy bueno,
pero después encarga el proceso a otro abogado que se encuentra en otra parte. De ese juego estamos en absoluta desventaja y lástima que ya no está aquí Josefa, porque ella me comentaba lo que está pasando en España. Están llegando las grandes transnacionales de los despachos de abogados y resulta que desplazan, así como de repente llega Walmart o llega Oxxo y adiós las misceláneas, bueno, está desplazando los despachos locales. Y los abogados se están empezando a convertir en simples empleados de las grandes transnacionales. Habrá que estar atentos a qué es lo que pasa en nuestro país y yo no sé si el viraje a los juicios orales, con todo el dinero que ha venido por parte de los intereses de Estados Unidos, sea el primer paso en este proceso de imperialismo judicial, con todos los problemas que ello implica. Por ejemplo, a los jueces les quitamos la principal facultad, la más importante, ser persecutores de la verdad, para atenerse a la teoría del caso de sujetos que no son epistémicamente comprometidos. Eso está bien para jurados populares, son razonadores de primer piso, pero no para jueces profesionales. Entonces habría que estar atentos para que el tsunami de la globalización no afecte nuestra propia profesión y vemos que tenemos muchísimo que hacer en ese sentido. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana.